y es capaz de apoyar nuestra libertad por el hecho de tener armas, quitar las armas no nos va a ayudar. O sea, por eso digo lo de que actúa como un partido político, ¿no? Soltando sobre todo tema de bulos. Hay que decir también que es bastante complicado que se regule el tema de las armas, pues ya hemos visto, segunda enmienda, Asociación Nacional del Rifle, y también porque Estados Unidos tiene una empresa armamentística muy, muy grande y de la que sacan dinero, evidentemente. Lo vemos en las guerras, porque Trump decidió traer las tropas, pero dale tiempo, ¿no?, a que vayan a otra guerra. Vemos ya no solamente el tema de armas para venta de ellos, sino para, pues como digo, guerras, otros países. Entonces, al final, frenar el consumo de armas en el país es bajar la economía. O sea, hemos entrado dentro del tema de mientras más armas se vendan, más dinero se genera, y bueno, el tema de que hayan o no muertos por este tema, se hacen jornadas, guardamos silencio, lo que sea, pero bueno, luego seguimos vendiendo armas. Una vez pasado esto, vamos a pasar, si quieren, a hablar de las características de los asesinos de masas, porque sí que es verdad que se ha estudiado y todos tienen características bastante definidas. Nos encontramos, como podemos ver aquí, esto siempre recuerdo que es de forma general, ¿vale? Es decir, que siempre habrán excepciones, pero de forma general nos encontramos con hombres de unos 14 a 40 años aproximadamente, blancos. Esto es muy importante porque al final muchas veces pensamos, evidentemente, hay tiradores negros, hay tiradores asiáticos, no digo que no, pero normalmente son blancos, porque como comenté al principio, la mayoría de las armas que se tienen legales las tienen personas de estas características. Es más, hay un estudio que dice que los hombres, mientras menos nivel académico tengan y más alejados vivan de las ciudades, van a tener más cantidad de armas, frente a la gente que tenga igual estudios universitarios y que viva en las grandes ciudades, que a lo mejor tiene un arma y ese arma la tiene guardada en una caja de seguridad, frente a esta gente que tiene, bueno, 4 o 5 armas y ya, como comentaba antes, no una pistola, tiene sus fusiles y tiene un montón de armas en su poder. Además, lo que digo, hombres blancos. Y el tema de los hombres, hombre como tal, también es muy importante. Hay un estudio del FBI que salió en 2016. El estudio se ha seguido gestionar sus emociones. No se les ha enseñado a lo mejor ir al tema de un psicólogo, al tema de intentar expresarse de otra forma que no sea a tiros. No forma parte de su forma de actuar. Es más, estamos recordando que muchos de ellos forman parte de esta gente que sus estudios son bastante bajitos, tienen muchas armas, están acostumbrados pues, a ir de casa. Entonces, al final, vemos que lo de la masculinidad tóxica tira bastante por ese lado. Además de lo que he dicho, son hombres socialmente aislados. Y cuando digo socialmente aislados, no significa que vivan en una cueva, que los ha habido. O sea, hay algunos asesinos de masas que vivían aislados completamente. Socialmente aislados es que son muy tímidos o tienen un grupo de amigos muy pequeño, no tienen necesidad ni a lo mejor se sienten afines a tener pues, un gran núcleo, a salir bastante. Y además del tema de que están aislados, ellos se sienten víctimas de todo lo que ocurre. Y aquí, cuando hablemos de Columbine, ahora en un ratito lo veremos. Muchos son víctimas del bullying, de todas las cosas que se nos puedan ocurrir. Como digo, de bullying, de que haya mujeres que no se quieran acostar con ellos. En el caso del el tercero sí contamos aquí por mi derecha, que se lió a tiros porque, había mujeres que no querían acostarse con él. De que haya hombres mejores que ellos, a sus ojos. O sea, al final estamos viendo que son personas socialmente aisladas y que además tienen el tema de víctima encima, porque al final el convertirte en una víctima hace que un día tú te levantes y en tu cabeza esté bien visto que empieces a matar, porque al final es lo que ellos van a conseguir. Como digo, tienen, lo que digo, hay un momento detonante en el que ellos se levantan
lo tienen normalmente preparado, pero el detonante puede ser pues algo que lo saque de su zona de confort, perdón. Por ejemplo, tener que empezar a trabajar, ir a la universidad, cosas que al final te hacen salir de lo que tú estás acostumbrado y como no tienes otros recursos terminas matando, bueno, pues como todos los que vemos aquí. El tema de las víctimas también es importante y lo veremos en Columbine, porque normalmente las víctimas, a no ser que sean gente pues de extrema derecha, gente que va a matar pues por etnia, ¿no? Y cosas así, normalmente ellos lo que hacen es matar al mayor número de víctimas y suelen ser aleatorias. ¿Por qué? Porque lo que necesitan es sentirse como un dios, ¿no? Yo soy el que decido quién vive, quién muere, igual saco un arma y yo decido a quién mato de aquí, a quién no mato de aquí. Y por eso tienen tanta cantidad de víctimas y normalmente, que no lo dije al principio, pero ya lo coloco aquí, normalmente su vida termina o por suicidio, porque ya han terminado la obra que iban a hacer, o porque la policía los abate antes de que ellos sigan matando y en menor medida se entregan. Entonces, lo que digo, las víctimas van a ser siempre las máximas posibles en el periodo de tiempo corto, porque como dije al principio, lo que dura un ataque de una matanza, ¿no? Un asesinato de masa suele ser muy poquito tiempo. Y para pasar al segundo bloque, antes de hablar de Columbine como tal, nombro 2 o 3 ejemplos de asesinatos de masa y ya pasamos a Columbine. Asesinatos de masa yo creo que hay tantos como cosas que se nos ocurren, es decir, tenemos aniquiladores de familia, que son normalmente hombres que deciden terminar con toda la familia. Bueno, es más, si alguno de aquí tiene Netflix, hay un documental muy bueno que se llama El caso Watts, que habla perfectamente de lo que es un aniquilador de familia. Estos aniquiladores de familia suelen actuar porque quieren cambiar de vida, de pareja, quieren simplemente pues terminar y ellos luego se suicidan porque tienen deudas. O sea, ellos en vez de dejar que su familia viva deciden terminar con todo. También tenemos los asesinos de masas malhumorados, que dicho así suena hasta cómico, pero realmente nos estamos refiriendo a los asesinos de masas que están cansados de su trabajo o los van a despedir. Bueno, les ha ocurrido algo y un día deciden ir con fusil, escopeta, cualquier tipo de arma y terminar con sus compañeros. Esto pasó en abril en Estados Unidos en un banco, que pues nada, un chico recibió una notificación de que lo iban a despedir y finalmente un par de días antes apareció en una reunión y empezó a disparar en la reunión previa, como digo, a la apertura del banco. Y pasamos ya al segundo bloque, que sería Columbine, que lo traigo como el ejemplo de asesinatos de masas de instituto. Creo que, aparte de que la imagen es bastante icónica, es cierto que tristemente ha habido después muchísimos otros asesinatos de masa de instituto con más víctimas, con más muertes, pero todo lo que trae, ¿no? O por lo menos lo que a mí me inspira Columbine, me parece uno de los ejemplos más característicos de este tipo de asesinatos de masa. En Columbine, ¿por qué? Bueno, porque al final estos chicos lo que querían era pasar a la posteridad. Ahora veremos que quieren hacer el mayor atentado de la historia. Veremos la conexión que tienen, con los asesinatos, en este caso los atentados de Oklahoma City. Fue una matanza que fue prácticamente retransmitida en directo, a pesar de que la policía tardó 4 horas y media en entrar en el recinto, pero se transmitió en directo las llamadas de los profesores, de las profesoras. Y además yo creo que todos tenemos el recuerdo de esas imágenes, ¿no? El 20 de abril de 1999, como estos chicos, bueno, pues terminan con la vida de sus compañeros. Como digo, esto ocurre el 20 de abril de 1999. Estos 2 chicos se levantan, van al instituto con las gabardinas negras que finalmente se utilizarán para guardar las armas. Habían colocado muchísimas bombas, que esto lo iremos viendo ahora a medida que hablemos del tema de Columbine, y al final terminan con la vida de 13 personas entre alumnos y un profesor y hieren a más de 24. Finalmente ellos, después de su
obra, terminan quitándose la vida en la biblioteca. Bueno, decir que yo no soy de utilizar nunca imágenes demasiado sangrientas. Es verdad que en internet quien quiera puede encontrar imágenes de la muerte de los chicos, de la muerte de las víctimas, o sea, imágenes bastante desagradables, pero bueno, en mi caso creo que esta es bastante icónica para empezar a hablar de los chicos. Apocalíptica, milenarista. Durante los próximos minutos, a lo largo de esta charla, haré una exposición de algunos de estos grupos, sectas, como queramos llamarlos, grupos religiosos, que han tenido ese argumento y que han tomado la decisión más dramática de todas, que es la de inmolarse en grupo, que es hacer un suicidio colectivo. Todos hemos oído hablar de este tipo de historias. Hoy en día, afortunadamente, prácticamente no pasa, o es algo más marginal, pero en buena parte de las últimas décadas del siglo XX sí conocemos algún caso y daremos cuenta de algunos de ellos a lo largo de este tiempo. Sobre todo, habrá dos fechas, dos acontecimientos que habrá que tener muy presentes. Uno es el cambio de milenio, el miedo al año 2000, que es una cosa que recordaremos, esa efervescencia apocalíptica, ¿no?, que estaba respirando. Y también me gustaría ocuparme un poco de algo más reciente, que es el fin del mundo maya, ¿no? Esto lo tenemos muy recientito, ¿no? Y cómo se respirarán unas sensaciones muy parecidas también. Es un mito elaborado, bastante divulgado en algunos medios, en algunas revistas esotéricas, etc. Ha tenido un gran calado en nuestra visión del mundo. Bueno, pues me gustaría aclarar antes de seguir. Esto es un tema muy actual, ¿no? O sea, el tema de la secta, pensamos que esto es algo del pasado, pero hoy en día yo tengo la opinión de que somos carne de cañón más que nunca para cosechar. Ahora se mueven de otra manera, usan otras herramientas, pero vivimos en una sociedad más polarizada que nunca, más fanatizada que nunca, en mi opinión, en mi cosecha. Vivimos una especie de efecto burbuja, propiciado en buena medida por las redes sociales, donde no vemos más allá de lo que hay. Más allá de esa burbuja y nos creemos nuestras propias opiniones y solo nos llegan las opiniones afines y no las de los demás, por lo cual todo este proceso de fanatización hoy en día está más vigente que nunca, por lo cual yo pienso que esta secta, que parece algo muy de los 90, muy de los 80, muy del siglo XX, podrían tener perfectamente un caldo de cultivo para actuar, ahora más que nunca. Realmente no sé por qué pasa. Es verdad que hay mucha más información ahora que nunca, pero la gente consume información de una manera mucho más acrítica. Como decimos, en una sociedad mucho más polarizada. Antes me gustaría aclarar, vamos a hablar de secta, aclarar, me parece necesario el concepto secta tiene unas connotaciones que pueden resultar muy peyorativas, muy negativas, pero en realidad el concepto es referido a un grupo religioso o espiritual que profesa una serie de creencias o lleva a cabo una serie de prácticas que están al margen de unas creencias o prácticas mayoritarias o convencionales, están fuera del mainstream. Y eso no necesariamente es malo. Un grupo de personas que se reúnen pues, a compartir una serie de impresiones, opiniones, creencias religiosas, espirituales, de tipo que sea, pero eso no es malo, puede ser tan enriquecedor. Incluso ir en contra de la corriente predominante puede ser hasta bueno, puede ser aleccionador, puede ser hasta subversivo. Esto no es malo, ¿no? Por tanto, no necesariamente, yo lo digo porque el término secta lo voy a emplear de manera muy recurrente, pero no tiene por qué tener esa connotación negativa. Y voy a hacer hincapié en las sectas destructivas, lo que conocemos como sectas destructivas, que son aquellas que congregan a un grupo de personas que están sometidas a un sistema en el que se anula su voluntad, porque hay un líder carismático, eso es decir, un gurú que en base a una serie de elementos irracionales, un discurso que se basa en ideas irracionales, manipula, ejerce un ejercicio coercitivo para anular la voluntad de sus adeptos, de su grupo. Esto, obviamente, esto es malo, esto no está bien. En muchas ocasiones podemos llevar este tema más allá y ver cómo se dan casos de estafa, casos de abusos sexuales, inducir al consumo de drogas, bajo esa anulación de esa voluntad, cosas que son muy difíciles ante un tribunal de demostrar. Por ejemplo, el tema de la secta, denunciar una secta porque te ha obligado
a mantener relaciones sexuales con el gurú o a consumir drogas, es algo que muchas veces, bueno, aquí el compañero Félix Río, en calidad de criminólogo, podría argumentarlo desde el punto de vista jurídico. Muy difícil de demostrar una secta de esto, muy difícil. Salvo que se incurra de manera manifiesta en algún delito concreto, suele ser el de esta estafa económica o alguno que otro. Por tanto, me gustaría que eso quedara claro: las sectas no son necesariamente malas. ¿Qué es secta? Pues secta puede ser cualquier cosa. Los partidos políticos son sectas, pues en mi opinión sí. Eso está clarísimo. Y más hoy en día, ¿no? Donde hay un discurso más fanático que nunca, donde no se escucha al otro, estamos en la negación constante, no queremos saber nada de otro que dice opiniones distintas a nuestras. O sea, ahí en ese sentido, yo creo que estamos en una sociedad más sectaria que nunca. Estamos conformados por muchas sectas, ¿no? Y volvemos al ejemplo de los comportamientos sectarios inducidos por las redes sociales. Es tremendamente perverso y manipulador lo que hacen las redes sociales, son carne de cañón de esta plataforma, donde solo se nos enseña lo que queremos ver. No queremos consumir otras realidades, eso nos perturba. Por tanto, yo hoy en día, más que sectas, yo veo muchos comportamientos sectarios. Hasta los años 90, uno entraba en un bar y cogía el primer periódico que había encima del mostrador y lo leía sin ningún problema. Y fuera del país o fuera del mundo, para ABC, y consumían esa información. No pasaba nada. Y eso. Internet te dice que tienen que leer qué es lo que a ti te gusta y no quieres saber si es de derecha o quieres saber de izquierda. Todos nos creemos al margen de este tipo de fenómenos, de este tipo de dinámica, pero todos estamos inmersos en una medida mayor o menor. Bien, por tanto, tipos de secta hay muchas. Está la secta política, podemos decirlo así, sectas religiosas, sectas comerciales, que hoy en día están muy al alza. Las estafas piramidales basadas en un acto de fe que te vas a hacer millonario en cuestión de meses. Esto hoy en día, ahora mismo, donde vivimos el mito del enriquecimiento rápido, el éxito a la vuelta de la esquina, somos bastante víctimas, ¿no? Podemos ser víctimas potenciales de este tipo de cosas. La secta ufológica es una cosa muy de los 80 y los 90, que a mí es un tema que particularmente me gusta mucho, porque el tema de los ovnis y la ufología, pues, en su momento lo investigué bastante en profundidad, y cómo se conforman determinados cultos en torno a ciertos elementos ufológicos, extraterrestres, aterrizajes de ovnis, este tipo de cosas, ¿no? Que parece que hoy en día está un poco desfasado, pero sí hay un poco en la cultura popular, ¿no? Seguramente sigue siendo atractivo para mucha gente. Y las sectas apocalípticas. Creemos que las sectas apocalípticas y las ufológicas van muy de la mano en ese recorrido que haremos por este último tramo del siglo XX. Sectas cristianas, o sea, creencias cristianas, ufológicas y apocalípticas. Apocalíptica y cristiana, las dos cosas íntimamente relacionadas. Por tanto, en este recorrido que vamos a hacer, donde intentaré, para no agarrarme demasiado, donde tendremos un poquito cada una de las sectas, va a haber un elemento muy importante en las creencias de estos grupos que vamos a exponer, que es el Apocalipsis, ¿no? Ese último libro del Nuevo Testamento, donde se describe con imágenes alegóricas, oníricas, revelaciones, cómo será el fin del mundo. El Apocalipsis es un libro sobre el que todos son enigmas, no se sabe quién lo escribió. Un tal Juan, que no se sabe si fue discípulo de Jesús o fue otro Juan, que cuando estaba preso en la isla griega de Patmos en el siglo I de nuestra era, tuvo una serie de revelaciones que plasmó en este libro, en medio de una época de crisis para la comunidad cristiana, porque estaban siendo perseguidos. Se supone que era para inducir esperanza, fe, etc. Pero en esas imágenes hay unas imágenes terribles, que vienen a decidir el fin del mundo tal y como lo conocemos. Si les parece, vamos a empezar con quizá el caso, uno de los casos más representativos de secta apocalíptica, en el sentido, estos son casos, casi todos los que vamos a comentar, en los cuales se han consumado suicidios colectivos. Este quizás es el más terrible, cuantitativamente hablando, el de la secta Templo del Pueblo. Aquí sí podemos hablar de sectas destructivas, sin ningún tipo
tipo de trabajo. La secta Templo del Pueblo, liderada por este individuo, Jim Jones, que podría ser la encarnación del mal, del diablo. O sea, un tipo absolutamente manipulador, carismático, investido en esa aureola de Mesías, a medio camino entre el mesianismo y ser una estrella de rock con esa gafa de sol que no se quitaba nunca. Podía estar en cualquier sitio, en un entorno cerrado, en una casa, y no se quitaba la gafa de sol, para marcar esa distancia, ¿no? Y hacer ver que estaba por encima de todo. Con un discurso tipo muy hábil, manipulador, con un discurso pues tremendamente sugestivo y atractivo, ¿no? Tanto que llegó a casi 1000 personas, 918 personas, al desastre. No ha habido cifra que se aproxime ligeramente a esto. 918 personas que se inmolaron, casi 1000 personas, el 18 de noviembre de 1978, en un pequeño país en América del Sur, Guyana, un país muy pequeñito en la parte norte de Sudamérica, limitando con Venezuela y con el Atlántico. Este hombre montó una utopía que podía haber sido una cosa muy bonita, tremendamente trascendental, que era constituir una comunidad de inspiración comunista, socialista, con algunos elementos propios del cristianismo, porque este hombre venía de una formación cristiana de una vocación cristiana bastante cristiano. Montó su secta en 1975 en Oregón, y su culto en gran medida se basaba en la llegada de los extraterrestres a la Tierra. Una cosa que en esa época todo este tipo de sectas ufológicas pues tocaba mucho, y esta quizás era la secta más extraterrestre de todas. No verán ninguna que supera esta, con esa combinación con elementos cristianos también, esa mezcolanza bastante llamativa, que se integra muy bien además. Y por otro lado, combinando elementos de la nueva era, de la New Age, que estaba muy de moda a raíz de todo este tema de la contracultura, en mayo del 68, el hipismo, la nueva realidad, el nuevo paradigma, etc. Applewhite tuvo problemas cuando era joven.